Hace unos minutos nada más hablábamos con Fernanda Tocalino, la profesora Fernanda Tocalino, quien es directora de extensión universitaria del Centro Cultural de aquí de Corrientes. Y justamente hacíamos mención de un curso de capacitación en lengua de señas, creando puentes comunicativos, que va a empezar mañana, martes, en el Centro Cultural Universitario. Quienes están a cargo de este curso de lengua de señas argentina de la LSA son las profesoras Elizabeth Canteros, quien está en este momento en estudios. Me dijo, pero yo no voy a hablar porque está haciendo la traducción en lengua de señas justamente de todo lo que estamos diciendo. La intérprete Yamila Esclipa y la profesora Mercedes Núñez Gómez. Ellas van a ser las encargadas de dictar este curso de capacitación en lengua de señas que va a ser los días martes de 16 a 19, los días martes de 16 a 19 y tiene una duración de 2 meses. Esto es en principio porque los cupos se llenaron rápidamente, así que bueno, hay una lista de esperas obviamente para la gente que está interesada y que va a poder acceder al curso en una segunda etapa. La semana pasada, cuando estuvieron aquí en la radio, en ese momento en Une con Vos, que a partir de hoy ya tiene otro nombre, el programa que va de 9 a 2 y se llama Ocurrentes, nos contaba la profesora Elizabeth Canteros que la lengua de señas, o sea, primero que nada ya no es lenguaje de señas, hablamos de lengua, como la lengua castellana, bueno, hablamos de lengua de señas, es realmente muy particular. Y contaba algunas cosas que llamaron la atención. Y fuera de aire, se me ocurre preguntarle, ¿cómo llegan las personas sordas a la lengua de señas? O sea, poder comunicarse a través de la lengua de señas. Y digo, ¿qué papel juega la escritura, la lectura y la escritura en esta lengua, ¿no? Entonces me dice, bueno, de esto tendría que hablar la profesora Julia Bellines, que está aquí con nosotros y a quien vamos a dar la bienvenida. Julia, gracias por estar acá en el estudio, en Charlas en el Aire, que es el primer programa, inaugurando, abriendo. Qué bienvenida. Bueno, muchas gracias. Y bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, la verdad que sí, escuchaba lo que decías y bueno, la lectura y la escritura para los niños sordos es una problemática mundial. O sea, el acceso a la lectura y la escritura es bastante complejo. Es una complejidad que hasta hoy en día no ha tenido una solución. Ahora, porque si nos ponemos a ver, vamos a recordar, bueno, aquellos que somos padres, el niño, ¿qué pasa? O sea, uno le va diciendo las vocales, le va diciendo las consonantes, las une, él escucha y empieza a repetir. Entonces, cuando pensamos en niños sordos, o sea, es como que no entendemos, ¿no? De qué forma puede aprender. Exactamente, esa cuestión que acabas de describir es el corazón de la alfabetización. O sea, justamente, y es más simple todavía, es decir, el hecho de hablar, de decir palabras y saber que eso se puede escribir. El niño, cuando se alfabetiza, descubre que esas palabras que las dice también se escriben. Es decir, yo digo mamá, esa palabra que se escucha tiene una escritura, pero va de una letra, la M, la A, la M y la A. O sea, es un conjunto de grafemas que se corresponden con lo que decís. Así parecía tan simple. Pero en realidad, cuando pensamos en los niños sordos, este nivel de alfabetización no lo alcanzan. Claro. No lo logran, porque justamente tiene que ver con la capacidad de audición. Exactamente. Y en este caso, digamos, que es donde vamos a hacer hincapié, ¿cómo sería el trabajo? O sea, porque llegamos, por ejemplo, acá tenemos profesoras, también hay intérpretes, y también hay profesores como el caso de Mercedes y de Pedro, que estuvieron aquí con nosotros, que son profesores y son personas sordas. Entonces decimos, bueno, ¿de qué forma aprenden justamente para poder llegar no solamente a este nivel, sino primero que nada para comunicarse? Bueno, mira, hay con respecto a las personas que nombraste, que son, bueno, Mercedes y Pedro, ellos tienen una condición que es haber sido, Mercedes, por ejemplo, hipoacúsica,
Sí. Y bueno, y Pedro también. La hipoacusia no es lo mismo que el término sordo. Tendremos que hacer una diferenciación entre ambos conceptos. Sordo significa una persona que nace, desde el nacimiento es sordo, y por lo tanto nunca ha escuchado en su vida, no tiene idea de lo que es escuchar las palabras, por lo tanto el poder decir, expresar palabras se ve interrumpido. Entonces, claro, por lo general, esas son las personas que hablan lengua de señas y no articulan o no expresan palabras en forma oral. Y las personas hipoacúsicas quiere decir que escuchan menos y que pueden acceder a los sonidos del habla. Entonces, pueden aprender a hablar con sus limitaciones, pero también pueden aprender a leer y escribir. Esa es una cuestión diferente. O sea, alguien que escuchó algo en su vida durante el periodo más importante, que es de 0 a 3 años, es el periodo crítico, o de 0 a 5 años, por ejemplo, hay personas que nacen oyentes y por alguna cuestión, una patología, una enfermedad, un traumatismo, quedan sordos y tienen la ventaja, o el milagro, lo digo yo, de haber escuchado. Entonces no hay problemas con el hablar y el aprender a leer y escribir. Claro, exacto. Entonces, Mercedes, por ejemplo, es una persona que quedó sorda. Yo mismo sé su historia, de hecho es mi amiga y colega. Sé su historia auditiva, digamos, así. Entonces ella tuvo la suerte de poder aprender a leer y escribir. Por supuesto después perdió progresivamente la audición y bueno, su cerebro ha formado estereotipos, que es lo más importante, y bueno, ella continuó con un hábito de lectura y de escritura, que eso es muy importante también. Claro, en ese caso es entendible, digamos, lo aprendió antes de perder totalmente la audición. Pero en el caso de una persona, un niño que nace sordo, ahí es donde uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo empiezan? O sea, ¿por dónde empiezan? Y acá viene otro tema que está directamente ligado, que tiene que ver con esta nueva ley que está vigente hace algunos años, alrededor de 5 años, la ley de detección temprana, en realidad dice de hipoacusia, debería decir también y sordera, ¿no? Sí, mira, te cuento, históricamente desde los inicios de la humanidad existieron los sordos, ¿no? Y entonces, por una cuestión de intolerancia a la diferencia, los sordos siempre quisieron ser como borrados, por así decirlo. O sea, siempre fueron excluidos, o sea, siempre se trató de, se los habilitó, rehabilitó para que esa sordera no exista. ¿Por qué? Porque se trata de lograr la oyentización, o sea, que sean oyentes, ¿sí? Entonces, el término sordera básicamente no es aceptable por el campo de la medicina. O sea, es como que el término sordera da relación o hace referencia a algo, o sea, que existe totalmente la ausencia de la audición. Entonces el término hipoacusia da una cierta escala de pérdidas y como que permite la posibilidad de que sí los chicos van a escuchar. Por más de que existe la hipoacusia profunda o severa, el término sordera es poco permitido, por así decirlo. Sin embargo, con esta nueva ley que ha salido, son personas sordas, o sea, vuelve el término, más allá de que se utilice el término hipoacusia, o sea, volvemos a utilizar esta palabra, más allá de que la medicina, digamos, lo acepte o no le guste o no lo acepte. Se habla más bien de discapacidad auditiva. O sea, lo que importa es el nivel de pérdida auditiva. Entonces, se trata de no usar el término sordera, porque la sordera básicamente, coloquialmente, hace referencia a que no hay ausencia de percepción. Nada. Entonces, por ahí viene la mano. Pero bueno, en el campo de la sordera yo voy a usar ese término porque yo formo parte de de un movimiento mundial que se llama Causa Sorda, y que hacemos más bien buscamos soluciones para estos chicos que son sordos, es decir, que hablan lengua de señas. Eso es otra cosa. El término sordo
implica o va de la mano del término lengua de señas. Y de la ley a la que voy a hacer referencia es un programa de detección precoz de la hipoacusia, y que tiene que ver con que las mamás son monitoreadas desde el comienzo de su embarazo o durante su embarazo, cuando se manifiesta algún factor que implique o que pueda, o que existe la posibilidad de que ese bebé tenga hipoacusia. Entonces, bueno, se detecta cuando nace si es o no sordo, con diferentes estudios, si tiene hipoacusia, perdón, no sordo. Y bueno, son derivados a instituciones que trabajan con este programa de detección y que son los encargados de llevar a cabo un tratamiento que los lleva al implante coclear. Exacto. Esto que también contempla, obviamente, esta ley, ¿no? La detección temprana para, bueno, ver quiénes son derivados a la utilización de audífonos y con esto funcionan bien, y aquellos que tienen que ser ya derivados a un implante coclear, porque con audífono no. Sí, lo ideal es implante coclear, ¿no? Y a una temprana edad. Ajá. Eso es lo que propone el programa. Pero no todos, o sea, depende del grado de disminución auditiva que tengan, que van a implante coclear, o directamente aquellos, aunque sea mínimo, igual pueden ir a implante. Antes se suponía que tenía que ser sordo profundo. Bueno, hay otras cuestiones que se tienen en cuenta, hay todo un equipo muy equilibrado para eso, que tiene la familia, el niño, pero hoy en día o sea, eso tiene menos límites. O sea, puede ser un implante bilateral, puede tener una sordera moderada y también es implantado, o sea, no hay inconvenientes con eso.